Podríamos hablar el programa entero de este tema porque hay mucho todavía que debatir. Sin embargo, en este caso hay que hablar de otros países porque en este instante tenemos una Venezuela muy y cada vez más convulsionada. Tenemos también la información de que el Brasil, un país vecino tan cercano al nuestro, que está igual en conflicto, su gente se ha levantado, Temer está a punto de salir, en fin. Entonces tenemos que abordar esas temáticas, le hemos dado media hora de programa al tema del Silala y lo vamos a seguir haciendo, pero ahora me toca hablar de lo que está sucediendo en Venezuela. En este momento son 5 los opositores que han convocado a un referéndum en Venezuela para que sea el pueblo quien decida el rumbo que debería tomar este país. Vamos a ver la nota, por favor. Solicitamos a la Asamblea Nacional que, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución Nacional, convoque a un proceso nacional de decisión soberana. En el número 2, Venezuela, artillería pesada, partidos políticos de la Mesa de la Unidad Democrática, así como también representantes de los sectores productivos y disidentes del chavismo, en un manifiesto titulado "Que sea el pueblo el que decida", solicitan a la Asamblea Nacional, de acuerdo con el artículo 71 de la Constitución, que se convoque a un proceso popular de decisión ciudadana para que sea el pueblo el que decida el rumbo del país, y sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Ya ven, ahí está. Quiero arrancar, por favor, con Manuel para que veamos. Venezuela ya tiene una convocatoria de 5 opositores para el referéndum, pero nunca del presidente, que debería ser así. Sí, bueno, esto viene de un contexto mucho más complicado que se ha venido dando en Venezuela desde hace ya 91 días, ¿no? 91 días que el pueblo venezolano, casi en su entereza, y eso no lo estoy exagerando, porque 82% de la población venezolana, según Data Análisis, quiere un cambio de gobierno. ¿Qué es Data Análisis? Data Análisis, bueno, una encuestadora venezolana, ¿no? De percepción, de mercados, etcétera, ¿no? Te dice que 82% del país no quiere a Nicolás Maduro a cargo de Venezuela más. ¿No? Eso es importante de tomar en cuenta, ¿no? Han habido 1.791 protestas en lo que va de estos 91 días, ¿no? Son 88 asesinados, de los cuales 63 han sido por armas de fuego. La oposición no cuenta con ningún tipo de armamento, no cuenta con ningún tipo de armamento, y estas armas de fuego han sido en su gran mayoría o en casi su totalidad de parte de cuerpos de seguridad del Estado. Es decir, la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares y colectivos armados que tienen el aval y las garantías del gobierno para poder operar. Utilizar, ¿no es cierto? Álvaro, ¿qué tanto peso tiene 5? Es como que aquí, ¿no? Aquí venga, no sé, Samuel y otros cuantos se reúnan y digan nada, aquí referéndum. O sea, es pues como decir, no sé. Sí, es un plebiscito, una consulta que se pretende hacer. Pero eso tiene que salir del Estado. No tiene la legalidad absoluta, pero buscan una legitimidad, ¿verdad? Obviamente los sectores de oposición en Venezuela, como el oficialismo, que también con una asamblea constituyente con pecado de origen, obviamente, porque está mandada solamente y sirve y va a ser útil al oficialismo. Está preparada una asamblea constituyente para que favorezca y en teoría legitime otra vez el poder a Maduro. Y la oposición en esa misma dinámica prevé este referéndum, plebiscito con las consultas estas, también como un acto más que todo político, simbólico. Es decir, tratar de demostrar en las calles y en la participación lo que decía Manuel, que hay una gran mayoría de la población venezolana que está cansada ya del liderazgo del presidente Maduro. Pero aquí hay que reflexionar. Yo creo que ambas partes del conflicto están tomando medidas que lamentablemente solo nos llevan a un mayor atrincheramiento de las partes. Es decir, no veo por ningún lado, más allá de la legitimidad que uno pueda tener
ciertas preferencias en este tema de Venezuela, porque Venezuela genera mucha solidaridad. Estamos viendo niños buscando comida en las basuras, etcétera, etcétera. Vemos un presidente Maduro que ha perdido el norte, es decir, en declaraciones absurdas, casi banalizando todo en Venezuela. Por lo tanto, creo que ambas partes están tomando medidas en busca de una legitimación, pero en todo caso en una búsqueda de un distanciamiento de la posibilidad del diálogo. Sí. O sea, yo no veo que nadie intervenga, no veo ninguna actitud de... Un actor que puede haber sido importante como el Vaticano, creo que ha cometido errores en un primer intento de ser parte de más o menos legitimar un diálogo que estaba encaminado al fracaso, pero podría retomar o reconducir ese liderazgo del Vaticano para exigir a las partes ya un diálogo sincero, que creo que a estas alturas del conflicto solo se puede resolver por una elección, por un referéndum de verdad. Déjenme ver, por favor, porque Maduro ha respondido, por supuesto, tiene que hacerlo, él siempre está pendiente y es la otra cara de la medalla. Maduro dijo que la oposición alienta un golpe de Estado e invitó a medir poderes para ver quién puede más. Bueno, pues eso en un referéndum es ideal para hacerlo, vamos a ver qué dice. El presidente Maduro, por su parte, dijo que la oposición alentaba un golpe de Estado e invitó a medir poderes para ver quién puede más. Escuche. Allá, por allá, están ellos, mintiéndole a sus propios seguidores, mintiéndose a sí mismos y convocando nuevamente como un ritornelo eterno de mentiras y manipulación, convocando nuevamente a un golpe de Estado en Venezuela. Vamos a ver quién puede más. Si el pueblo que quiere paz, el pueblo que quiere libertad, el pueblo que quiere revolución, o las minorías de ricos que quieren un golpe de Estado. ¿Quién va a poder más? Bueno, ahí está, ¿no? Ese estilo confrontativo tan triste de este neopopulismo que se ha generado. ¿Te querías decir algo al respecto? No, lo que le quería decir a Álvaro es que en estas condiciones no es posible un diálogo frontal y de ambas partes con el oficialismo en Venezuela. Es decir, todas las intentonas de diálogo que se han dado en 2013, se han dado en 2014, se han dado en otros países, también a ocultas, en República Dominicana, por ejemplo, con mediación de expresidentes como el expresidente Fernández, como el expresidente Zapatero, todo se ha dado en un contexto de preferencia para los intereses del gobierno chavista, ¿no? Es decir, no se puede dar una salida si es que la cancha de juego está permanentemente desnivelada a favor de Maduro y toda la gente del chavismo. Y además no existe ninguna voluntad al respecto. No existe ningún tipo de voluntad como ¿no? para poder convocar a elecciones, que es lo que se debe de hacer. Según calendario, plebiscito, según ¿no? calendario electoral, lo que se tiene que hacer es convocar elecciones. Tibisay Lucena, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, los ha pospuesto, ¿no? Sin ningún motivo aparente, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un país donde se usurpas funciones a cualquier rama de gobierno o de Estado que esté en contra tuyo, como ser las funciones del Ministerio Público al cargo de la fiscal Luisa Ortega, que le han usurpado sus funciones y se las ha dado unilateralmente, por ejemplo, a Tarek William Saab, el defensor del pueblo, solo por las críticas que ha empezado a hacer Luisa Ortega al gobierno chavista. Es que no tienes ningún tipo de contexto en el cual se puede mediar, se puede negociar y se puede llegar a una conclusión entre dos partes, digamos, polarizadas y que están buscando algún tipo de salida. Es decir, no está, como dice, yo rescato tu concepto. Están atrincherados, hay un atrincheramiento, no quieren moverse de sus conceptos, no hay ningún tipo de intento de diálogo, de acercamiento, no hay mediación alguna, cada quien está encaprichado y enguerrillado con su postura y con su determinación. Las elecciones subnacionales se están llevando adelante.
No, o sea, se han suspendido las elecciones que tenían que ser el año pasado, a finales del año pasado, y ya debían celebrarse las estaduales, ¿no? Las convocó hace poco Maduro, o sea, para pero no, fue más un anuncio publicitario en uno de sus eventos, pero no, o sea, estructurado ningún mecanismo para convocar elecciones. Ese es el problema. Comparto plenamente lo que dice Manuel en el sentido que las condiciones para un diálogo no están, ¿verdad? Pero también quiero mirar y digo, es que la única manera es el diálogo, porque ni la oposición puede convocar un referéndum y el gobierno, que tiene un poco la legalidad en este momento en sus manos y la maneja a su antojo, va a convocar una asamblea constituyente que va a seguir generando violencia, porque obviamente la oposición en Venezuela se va a parar contra esa asamblea constituyente, porque realmente es funcional al gobierno. Totalmente. Por lo tanto, ¿qué aspiramos? ¿Qué aspiramos como latinoamericanos? ¿Dónde va a estar la solución? Me da miedo a mí que la Asamblea Constituyente de pronto renueve el poder a Maduro por otros 5 o 10 años, ¿verdad? ¿Y dónde vamos a aterrizar? Conflicto, con muertes. Entonces, sigo insistiendo, si bien las condiciones no están dadas, la presión internacional y la acción de terceros, buenos oficios, mediación de terceros, debe obligar a las partes a negociar. Es imposible me he vuelto loca y estoy preguntando, ¿no? Es imposible que Estados Unidos, por ejemplo, vaya a ocupar alguna ocupación de Venezuela para calmar. Como un actor, digamos, que pueda fomentar unos buenos oficios, digamos, claro, sería, pero no sería aceptado por una de las partes, ¿verdad? Hace unos días hablando con gente de la gente militar, me decía que en Octubre Negro, cuando nos estábamos matando aquí unos con otros, ya estaban listos para venir a tomar, para venir a mediar los americanos para entrarse. Y por eso es que mucha gente aceleró el tema para que se vaya a Goni, para que otra vez retomemos la constitución. No veo esa fotografía, no. una presencia americana en Venezuela por la fuerza. ¡Del imperio, pues! Pero lo que veo es que el Papa pueda reconducir su papel en el conflicto con Venezuela. Creo que es un actor que ambas partes le reconocen todavía crédito en más allá del primer error que se ha podido cometer, pero creo que es la máxima autoridad que ambas partes podrían reconocer y someterse a esta acción. Esta sería de repente la única posibilidad. Para mí eso es bastante, de una u otra forma, lamento decirlo un poco inclusive inocente, porque si es que tienes intereses tan fuertes de por medio, como ser el tráfico de drogas, que lo maneja los carteles de Diosdado Cabello, tienes tráfico de armas, tienes fomento al terrorismo internacional por parte de Tarek El Aisiami, el vicepresidente de Venezuela, tienes todos, una ligazón con el terrorismo en Colombia, tienes intereses criminales y mafiosos dentro de tu aparato estatal que te vinculan y te involucran a miembros de las Fuerzas Armadas, tienes a miembros del SEBIN, tienes a miembros de todas las ramas de las fuerzas del orden, vinculadas en, por ejemplo, tráfico de comida, es decir, es una cosa inhumana, ¿no? Sobre precios de alimentos que ellos manejan, es decir, no es sencillo que esta gente vaya a soltar el poder, porque al día siguiente que sueltan el poder, empiezan las investigaciones, empieza la fiscalización, empieza los pedidos de extradición. ¿Cuál sería la vía entonces? Entonces, es lo que tienen que cumplir el calendario electoral, tienen que cumplir, tienen que retomar el hilo constitucional. Pero no va a suceder, no va a suceder, es lo ideal, estoy hablando en el plano de lo ideal, el plano de lo práctico, el plano de lo pragmático es que la gente continúe pacíficamente yendo a las calles exigiendo que se reconstituya el hilo. Es como un callejón sin salida, el hilo constitucional. Yo lo veo así, es como un callejón sin salida, porque claro, ¿quién va a soltar el poder si sabe que hoy lo suelto, mañana me meten preso? O sea, nadie lo va a hacer. Claro que sí, existen, eso es indudable.
Vamos a dejar a Venezuela ahí tranquila un ratito, tranquila es decir, un decir, y nos vamos a trasladar al Brasil, porque sabe, el Brasil en este momento tiene también una seria dificultad, está pasando por momentos difíciles. Esta mañana, muy temprano, entre las últimas noticias que teníamos, a solamente unos minutos nada más de las 7 de la mañana, se detuvo al exministro de Temer, uno más de estos exministros que están siendo detenidos, involucrados en una serie de actos de corrupción vergonzosos. Realmente Brasil nos ha dejado con la boca abierta, justamente por actos de corrupción ha sido detenido. Vamos a ver la nota y luego hablaremos de las nuevas medidas de Temer, 14 horas de trabajo, mejor que no haya vacaciones, hay que disminuir las vacaciones. Vamos a rearmar el tema de jubilación y todas esas medidas que han conmocionado el país más grande del mundo. Vamos a verlo. La detención del político, quien tiene vínculos cercanos al entorno del presidente de facto Michel Temer, se originó al sospecharse su vinculación con maniobras para obstaculizar la investigación de la operación Lava Jato. El arresto de Vieira Lima coincidió con la decisión de la Comisión Ética de la Presidencia de iniciar una averiguación sobre su actuación como ministro de Temer, responsabilidad a la que renunció el pasado año, acorralado por un escándalo de supuesto tráfico de influencias. Se espera que la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados inicie un trámite, para determinar si procede una denuncia por corrupción pasiva presentada por la Fiscalía contra este mandatario. Qué horror con Brasil, ¿no? Realmente esto ya es vergonzoso porque son dos historias diferentes. Vemos ahí Venezuela con unos conflictos, aferrados al poder, un pueblo. Y al otro lado vemos mugre, solo mugre. Rascan un poquito y salta la pus. No hay un solo funcionario de Estado que no esté involucrado en corrupción. Bueno, ¿qué es esto? Tú lo planteas muy bien. Tenemos una cara de la moneda en Venezuela, de una corriente política que en su momento ha sido casi monopólica en la región, ¿no? Y ahora vemos en Brasil un país que trata, a partir de su poder judicial, de destapar todo esto. Parecería que el poder judicial en Brasil se está reinventando o está consolidando una postura de independencia de poderes, una postura de darle a la sociedad brasilera mejores días, pero obviamente en la misma medida que Manuel nos decía, los intereses que tiene Maduro para no dejar el poder, más menos los intereses económicos, que lo vemos a Temer aferrado a un poder, cuando sabemos que en el Brasil la mejor solución sería convocar a nuevas elecciones. Ahora, lo que está sucediendo en el Brasil con esta denuncia de la Fiscalía en contra de Temer no es lo mismo que ha sucedido con Dilma. Eso hay que hacer una referencia clara de que son dos mundos apartes, ¿no? Son dos mundos aparte como acusaciones. Correcto. ¿Verdad? Como imputación. Lo del Dilma fue tirado de los pelos, como dijiste alguna vez. Tirado de los pelos y realmente todo fue inventado y por esas acciones no se debería haber hecho el impeachment. Claro. Sin embargo, en el procedimiento es el mismo. Hace unos días atrás, el Tribunal Superior Electoral, que tenía otra demanda contra el presidente Temer, votó 4-3, ¿verdad? Le dieron la vía libre, lo exculparon al presidente Temer, se salvó de esta. En esta, el fiscal Janot envía la acusación y pide que la Cámara de Diputados se manifieste. Primero va a analizarse en la Comisión de Constitución, que tiene 66 miembros, de ahí pasa a una Cámara de Diputados que tiene 513 miembros, de los cuales 2/3 tienen que aprobar. La cantidad de coimas que hay que dar, imagínate. Y y ahí parece que todo el mundo está diferente al caso de Dilma, a favor de Temer, porque obviamente se han encaramado moviendo, hoy en el poder brasileño mucha corrupción y actores que de una u otra manera tienen imputaciones, representan ese sistema ya corrompido en Brasil. Pero yo tenía entendido que solo 44 diputados han apoyado el evitar que se prosiga con el proceso a Temer. Solo 44 diputados en este momento, o sea, esa noticia ha salido el día de hoy, ¿no? 197 diputados se han negado a responder, ¿no?
O sea, no, y varios son del PMDB, o sea, son del partido del Movimiento Democrático Brasilero, que es el partido de Michel Temer, ¿no? Ellos se han negado a responder y 74 se han mostrado indecisos, ¿no? De todas las corrientes, ¿no? Dentro de lo que es estos 513 parlamentarios, ¿no? En política, mostrarte indeciso es como decir, ¿cuánto me van a dar? Estoy esperando. Más o menos. En política es asqueroso. Y en el contexto brasilero es un poco peor, ¿no? Porque la corrupción realmente ha tocado a todos los estratos, a todas las esferas de la sociedad brasilera de una manera que no se esperaría de un país que está, digamos, de alguna manera desde hace varias décadas apuntando a ser una potencia, ¿no? Entonces, eso es parte del G7, ¿no es cierto? Es parte de lo que son los BRICS. Los BRICS, ¿no? Claro. Y es parte de lo que es el G20. G20, correcto. Bueno, pero quiero decirle que las calles, sobre todo de Sao Paulo en este momento y estos días han estado colmadas de gente molesta, incómoda, cansada, porque Temer, o sea, no solamente está en tanto conflicto, sino que además ha lanzado una suerte de medidas que han dejado a la gente con la boca abierta. Les reitero, algunas de ellas, por ejemplo, que se tiene que incrementar las horas laborales, ¿no? El brasilero, como todos en el mundo, trabaja 8 horas, ahora están pidiendo que se incremente. Está planteando modificar los temas de jubilación, está también queriendo hacer una reingeniería de lo que es la salud y está pidiendo que haya menos vacaciones, es decir, unas cosas que uno no entiende. O sea, este señor, aparte del mal que está, encima se da un balazo en los pies. Vamos a ver qué pasa con la protesta en Brasil contra las reformas de Temer. Barricadas y paros sectoriales en varias ciudades marcaron el viernes una jornada de movilización sindical en Brasil. Los manifestantes protestaban contra las medidas de austeridad impulsadas por el presidente Michel Temer. En el centro de Sao Paulo, la policía dispersó con bombas de estruendo a manifestantes que habían cerrado varias calles. El gobierno impulsa una serie de reformas promercado para recuperar la confianza de los inversores, con el objetivo de sacar a Brasil de la peor recesión de su historia y volver a generar empleo en un país con más de 14 millones de desocupados. Tras aprobar la congelación del techo de gastos durante 20 años, el gobierno procura la flexibilización de la legislación laboral y la reforma del régimen de jubilaciones, una medida que ha enfrentado una fuerte resistencia. Ay, por Dios, es algo impresionante lo que se vive en este momento en Brasil. Qué pena, ¿no? Nuestros países tan convulsionados. ¿Qué pasa con nuestros pueblos? ¿Qué pasa? Ese concepto de que tengo que robar, necesito mucho dinero. ¿De dónde viene? ¿De una pobreza infinita que hemos vivido desde la colonia? Pues nadie puede gastar tanto dinero en su vida. ¿Por qué conflictuarte toda tu existencia por un poco de dinero? Realmente me sorprende. Ahora, medidas de austeridad, ¿qué te parece? Sí, Temer entró al gobierno prometiendo resolver esta crisis. Un país destruido, dice que era una crisis estructural más allá de los manejos responsables o irresponsables de la época de Lula o de la época de Rousseff. No podríamos decir, pero la crisis es general en la región, las materias primas cayeron, por lo tanto tocaba administrar de manera un poco más seria y responsable la economía brasileña. Con ese discurso entró Temer y parecería que obviamente ha calado más todo el hecatombe político que esas medidas, ¿verdad? Seguro. Y hoy creo que son estas medidas ya de urgencia porque el Brasil está en una crisis terrible porque se están conjuncionando lo económico con lo político. ¿Cómo le vas a creer que haga medidas de austeridad un hombre que está cargado de un estigma de corrupción? Eso es imposible. Absolutamente, absolutamente. Esos son los mensajes contradictorios que causan la rebeldía en la sociedad, ¿verdad? Es decir, me piden austeridad cuando estos señores tienen una fiesta de millones de dólares con Odebrecht, Lavallato, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no hay crédito ya de la clase política brasileña. El único elemento que parece que todavía resguardar ese crédito es el poder judicial. Es ahí donde la sociedad brasileña está encontrando lo único que le puede dar mañana luces a cambiar o que la clase política se reinvente. El momento que tengamos ejemplos, como lo dice Klitgar, para luchar contra la corrupción,
se debe dar sanciones ejemplificadoras. Cuando tengamos presidentes en las cárceles que hayan sido juzgados y condenados por corrupción, seguramente habrá una variable mayor para pensar antes de cometer la corrupción. Hoy vemos que cuando hay corrupción caen medios mandos, terceros mandos. Nunca vemos las grandes cabezas pagar condenas. Por lo tanto, creo que el Brasil, ojalá que el día de mañana se pueda reinventar como sistema político a partir de un castigo a una clase política que no ha estado a la altura de uno de los países más grandes del mundo. Me llegaba bueno, de estos videos que te llegan por internet, ¿no? Me llega un video de un peruano que hace una explicación de una idea, da lectura a un material que dice a todas las personas que tengan actos de corrupción, a quien se lo encuentre se lo sancionará con la pena de muerte. Y hace toda una explicación de cómo se va a sancionar a las personas. Y dice, esto fue suscrito en 1828 o 26, no me acuerdo, por Simón Bolívar. O sea, ya teníamos una tara de conflicto, de corrupción que hemos venido arrastrando en el transcurso del tiempo, y lo interesante es que apenas Simón Bolívar falleció o se alejó de todo esto, inmediatamente los políticos de la época lo transformaron, ¿no? Y no, mejor ya que nadie dañe a nadie, ni hay posibilidad de muerte ni nada. O sea, es como un karma, ¿no? Que seguimos arrastrando de corrupción y vergüenza. Sí, efectivamente, si no me equivoco, H.C.F. Mansilla, en su último libro, mencionaba que este tema de la burocracia, digamos, muy paquidérmica y la corrupción generalizada, es un lastre que viene desde antes inclusive de las fundaciones de las repúblicas, es decir, en las misiones jesuíticas, sí, por ejemplo, sí, en las poblaciones, sí, cercanas a lo que era, por ejemplo, San José de Chiquitos, sí, y otros, se tiene registros de que la población, de lo que más en realidad se quejaban, más que, digamos, de un proceso de, no sé, pues, de colonización por parte de los curas jesuitas, etcétera, o la catequización o la imposición cultural, era por la tremenda y gigante burocracia que han traído consigo y por la corrupción los curas, los jesuitas que estaba en ese momento, se daba, y que hoy en día lo seguimos viendo, ¿no? O sea que si los jesuitas actuaban así, ¿qué sucedía con esos delincuentes que habían abierto las cárceles para mandarlos a América? Oye, qué tara nos han dejado, ¿no? Qué tara que nos han dejado. Bueno, hay que esperar también con el tema del Brasil. Cerramos, Álvaro. Sí, como tú bien dices, la región, la mayoría de los países del mundo adolecen de este mal que es la corrupción. Ojalá podamos tener un nuevo camino. Nuestras sociedades todavía son muy pobres como para que tengamos clases políticas que solo llegan al gobierno para enriquecerse. Necesitamos gente más comprometida, gente que aspire al bien común antes que el bien particular, antes que al interés privado, esté el interés común. Ojalá que todas estas sociedades se reinventen, en Latinoamérica en especial, para que nuestras futuras generaciones puedan vivir en un país mucho más digno, porque esa es la dignidad que tienen los pueblos. A veces pienso que estas nuevas generaciones, acá lo tenemos, tienes 30 años, ¿no es cierto? 28. ¿Verdad? Sí. Es un niño, ¿no? Es realmente un niño. Que aquí, esta nueva generación que no ha vivido pobreza, que no ha vivido, porque nosotros sí la hemos vivido, no ha sido fácil nuestra vida, ¿no? Nosotros no teníamos todo lo que ustedes tienen. Para nosotros un pantalón todo el año, ustedes tienen como 20, 30 pantalones. Yo no, pero tal vez otros. Un zapato todo el año, así éramos nosotros. Y de repente esa vivencia de limitaciones lo que ahora hace que esta gente viva desesperada de tener dinero. De repente tu generación, que ya tiene todo, este miserable, no, voto, otro, ¿no? Y zapato, así este no me gusta, otro. De repente tu generación que ya tiene una mentalidad de abundancia, no va a tener estos conflictos de corrupción. Es posible, aunque bueno, las prácticas en países como el nuestro, como en Brasil, como en Venezuela, a pesar de ya tener varias décadas de, por ejemplo, democracia, que es lo que nos han heredado, bueno, sus generaciones, no han logrado de alguna manera, por ejemplo, combatir lo que son las malas prácticas en cuanto al manejo de lo público, ¿no? Y muchas veces también de lo privado. Tal vez una nueva mentalidad va a surgir.
se está trabajando para eso, es decir, yo lo hago todo el tiempo, ¿no? De tal vez generar un poco más de conciencia, ¿no? en los nuevos cuadros jóvenes en todos los ámbitos. Cierto. ¿No? Y bueno, yo estoy percibiendo ciertas nuevas perspectivas y una nueva mentalidad de lo público, de lo privado, que posiblemente nos lleven a algo mejor, ¿no? Me gusta eso de conciencia. Ay, caramba, compadre, cuánta razón tenía. Necesitamos conciencia de patria. El día que tengamos conciencia de la patria y no conciencia de mí, de mi entorno, de mi familia, de mi riqueza, el día que tengamos conciencia de que todos somos dueños de este país, todo va a cambiar. Hoy día se inaugura la ópera de mi padre, se llama El Compadre, creada por Verónica Córdoba y por Nicolás, un gran profesional. Y bueno, hoy se presenta a las 7:30 de la noche en el Teatro Municipal y va a estar solo 4 días hasta el día 7. Vamos a aprovechar de ver la ópera El Compadre, inspirada en, para mí todavía, ese ser único, absoluto, maravilloso, genial. Un abrazo, hasta la próxima. Penas me trae el placer, penas me dan la ilusión. Penas porque no me aman, penas porque tengo amor, penas me hieren el alma, penas me causan dolor, penas porque fui dichoso, penas porque no lo soy.